bienvenidos a esta secuencia del cine cubano, un encuentro semanal del cine y sus protagonistas. En esta secuencia nos acercamos al cortometraje de Joel Infante, Él y Ella, perteneciente a un largometraje del ICAI junto a colectivos de creación independientes del país. Premisa fundamental: el amor en tiempos de pandemia. La manera en que yo llego a este proyecto es a través de Fernando Pérez. Por cosas de la vida, por azares de la vida, Fernando está trabajando con un guionista con el que por lo general trabajo, que es Miquel Salati, y le da algunos proyectos hechos por mí para la televisión. Fernando me llama y me pregunta si yo estoy interesado en presentar algún proyecto, que por supuesto era un proceso selectivo, pero que a él le parecía que podía ser una buena oportunidad para mí. La manera en que yo vi este proyecto, es decir, al poner un pie forzado, que era el amor en tiempos de pandemia, yo pensé internacionalmente qué ocurría con la pandemia. Y por supuesto pensé en el gremio artístico. Y de alguna manera, de ahí fue la idea de partir de este corto, hablar un poco de hasta qué punto era bueno o no tener estos espacios abiertos o cerrados, y una tesis importante, que es el hecho de que el arte salva. Es decir, era la importancia de mantener vivo de alguna manera el arte, porque para la especie humana es una salvación. Es decir, salva el alma, que es lo más importante. Mi corto se llama Él y Ella, y es la historia de un hombre que busca en una ciudad en pandemia, una ciudad que está de alguna manera sitiada, está buscando afecto. Es un hombre que ha salido de una situación de encierro, va en busca de sus padres y no puede llegar a ellos por razones X, empieza a hacer contacto con personas y no lo puede lograr. Y al llegar a un lugar mágico, que no quiero revelar cuál es, descubre ahí de alguna manera la salvación para su alma. Ahí descubre de alguna manera el amor. Básicamente esta historia es un homenaje al cine cubano. Fui de los, el único creo, que tuvo la alegría de que me accedieran a dar 4 días de rodaje, porque mi proyecto tenía muchas escenas de noche. No teníamos un permiso para grabar de 9 de la noche a 5 de la mañana, y las escenas había que hacerlas en el pedacito de 8 de la noche a 9 y al amanecer, que era muy poco tiempo. Eso generó, por supuesto, dentro de rodajes, presiones. Eran escenas complejas, era una puesta en escena compleja, la iluminación, todo, porque era un exterior, que no es lo mismo cuando estamos en un interior. Pero bueno, el resultado fue satisfactorio. Por suerte no eran muchas locaciones, es decir, eran muchas escenas, pero en pocas locaciones, que nos permitía trabajar con cierta comodidad. No teníamos que hacer grandes tránsitos, como es el caso de otro de los cortos que sí generaba muchos movimientos y que era realmente bastante difícil el rodaje. La fotografía de este corto está a cargo de David Cruz, que para mí ha sido una maravilla encontrarlo. Es un fotógrafo con una sensibilidad para la luz impresionante, una gente con el que tenemos un diálogo común, interesante, parecido, y eso es difícil encontrarlo a veces en el trabajo. Tenemos empatía, tenemos gustos estéticos muy parecidos, y el trabajo realmente fluyó de una manera impresionante. Los otros han sido, por lo general, colaboradores ya con los que había tenido un trabajo previo, dígase los asistentes, dígase Cris, las muchachas de Debe Estudio, que tampoco las conocía,
y que han hecho un trabajo encomiable con el sonido. Este es un corto que particularmente el mundo sonoro es muy importante, es decir, hay poco diálogo y recae básicamente en el mundo sonoro que va descubriendo nuestro protagonista, que además no es un mundo muchas veces realista, sino que tiene otra connotación. Y bueno, básicamente eso ha sido el equipo que me acompañó, con el que estoy bastante contento y que le agradezco además haberse metido en esta aventura que ha sido bastante fuerte lograrla. Él y ella está protagonizado por Héctor Noas y Yailene Sierra, actores para los cuales Joel Infante y Amílcar Salati crearon el guión y moldearon sus personajes. Bueno, desde la idea primaria ya de este guión, el protagonista ya estaba elegido. Yo pensé en un hombre maduro, con determinadas características, y desde que le hablé a Amílcar del proyecto, pensamos enseguida en Héctor Noas, que es un actor con el cual yo tenía una relación bastante antigua, es decir, los dos fuimos actores de Carlos Díaz hace muchos años atrás, viajamos juntos, trabajamos juntos sobre un escenario, y de pronto era como una especie de deuda que yo tenía conmigo mismo de querer trabajar con Héctor y nunca habíamos podido coincidir. Y cuando lo llamé para el corto, enseguida estuvo muy de acuerdo. La otra parte de esta historia, porque son dos actores, Yailene Sierra, que también habíamos coincidido en un momento de la vida, es decir, Yailene y yo coincidimos en la ENIT estudiando juntos. Y por supuesto Yailene, cuando hablé con ella, también accedió. Y el guión se construyó para ellos, es decir, para esos actores. Y eso es muy rico cuando uno construye para personas que ya sabes que son los que van a interpretar. En el proceso de preparación ya, de trabajo con ellos, fue realmente sencillo, no puedo decir de otra manera. Las reuniones fueron más de hablar de por dónde yo veía, por dónde veían ellos, llegar a negociaciones. Pero la historia era bastante clara, no es una historia compleja. Estuvimos muy de acuerdo en las cosas, debatimos las escenas y muy pocos ensayos. Realmente son dos actores en los cuales confío muchísimo, y ya una vez que ya nos entendimos y sabíamos qué queríamos, yo no quise muchas zonas de la historia tocarla y dejarla para el momento de rodaje y que surgieran esas otras cosas que es del mundo de los actores y que te sorprenden en el momento. Y ahí está el trabajo de ellos, que realmente es de una grandeza impresionante. Yo estoy disfrutando de este regalo que es trabajar en tiempos de pandemia. Para mí es, como actor, un regalo enorme que me han hecho con este personaje, que me ha permitido hacer una serie de cosas que yo incluso no había hecho en otros personajes en mi carrera profesional. Las pretensiones de este corto era hablar de nuestro medio y de la necesidad de arte, del arte para el ser humano. En ese sentido yo creo que yo cumplí con esas expectativas para mí, espero que para las otras personas. El corto dentro de la película, ya hablando en un sentido macro, yo creo que se agradece en el sentido que de las historias que aparecen, es como una historia que le da un respiro al largometraje. Tiene un tono, una palabra no es liviano, pero es como más esperanzador dentro de las otras historias. Yo estoy feliz realmente con el resultado, desde lo personal y hasta ahora de las personas que han visto. Hasta ahora estamos con un primer corte, pero las personas que hasta ahora han visto han estado felices con ese resultado, y al final uno no trabaja para uno. Es decir, obviamente el artista no trabaja para uno, trabaja para un público. A niveles estéticos había cosas que yo quería trabajar y que en mis trabajos anteriores no había hecho con profundidad, que era trabajar el mundo sonoro con intensidad. Por lo general mis historias eran muy verbales, donde recaía el trabajo solo o en un 80% en la palabra, y esta era una historia más de silencio, más de introspección y de ensoñación, y lograr eso era uno de los propósitos que yo tenía con este corto, y creo que está bastante logrado. Siempre uno queda con insatisfacciones, pero realmente debo ser sincero, han sido pocas las que me han quedado de esta historia. Yo siempre, aunque he trabajado en la televisión, la ficción que he hecho
mi mirada es una mirada igual como si estuviera haciendo cine. Yo siempre he dicho que esas son como mis películas, las que he podido hacer hasta este momento. Y yo creo que básicamente la presión que yo tenía era de quitarle preocupaciones a las personas que habían confiado en mí. Más eso, es decir, no era un temor porque realmente además el proyecto como tal no era un proyecto de grandes complejidades, era un proyecto más de atmósfera, más de escena reflexiva, más de escena contemplativa, más de un mundo más espiritual, sonoro. Y en cuanto a rodaje, quizá lo más complejo era el tiempo, lograr todo lo que yo quería hacer, dígase de puesta en escena, en tan corto tiempo. Yo creo que nosotros estamos llamados también a dejar plasmada para la historia, para la gente, para la posteridad, que ha sido este tiempo para los seres humanos, y es común además porque tanto le pasó al que vive en Cuba como al que vive en Japón. La película, que tiene historias, yo diría, duras en cuanto al tratamiento de lo que ha sido la pandemia, yo creo que es necesario. Además, la pluralidad se agradece, es decir, no es Joel dirigiendo 6 cortos o los otros restantes directores dirigiendo todos los cortos, ¿sí? Son 6 personas con miradas diferentes, con historias diferentes, con estéticas diferentes hacia un fenómeno común. Y creo que es una película necesaria para nosotros y para el mundo. Hay que dejar plasmado lo que han sido estos 2 duros años para el mundo. Creo que ahí está. Y espero que comunique con el espectador. Sobre él y ella conociste aquí, un cortometraje dirigido por Joel Infante que muestra la importancia del arte en la vida de los seres humanos, un discurso esperanzador que muestra cómo la pandemia ha marcado nuestras vidas. Soy Rosana y nos volveremos a encontrar dentro de 7 días para seguir hablando de cine. Vale.